Durante muchos años trabajé en un orfanato exclusivo para niñas. El motivo por el cual cada niña estaba ahí se diferenciaba un poco del de las demás, pero a grandes rasgos solo había tres causas generales. La principal era que las niñas habían quedado huérfanas de alguno de sus padres y el otro había tomado la decisión de dejarla en el orfanato. La segunda causa era que las madres de las niñas no sabían quién era el papá, o sabían que el papá no iba a responderles, así que las dejaban en el orfanato a los pocos meses de haber nacido. La última era que la niña de 11 o 12 años hubiera salido embarazada y los padres avergonzados la fueran a dejar ahí al orfanato. En esos casos, cuando la niña llegaba a cierta edad, podía ordenarse como monja o dejar el orfanato. Si salían, se llevaban a su hija. Si se ordenaban, la hija era transferida a otro orfanato. Eso puede sonar un poco inhumano, pero así se manejaban las cosas antes. En el orfanato en el que yo servía era un lugar austero y tranquilo, en el que las niñas recibían una educación religiosa y un hogar. La vida que se vivía en el interior del orfanato era pacífica y rutinaria, pero un día llegó una niña que hizo que las cosas cambiaran. La pequeña se llamaba María y había perdido a sus padres en un incendio. Yo fui quien la recibió. La persona que la llevó fue un hermano del papá. Ese hombre nos dijo que había tenido que huir con la niña para que la familia de la mamá no la encontrara. Nos aseguró que eran personas muy malas y que la niña corría mucho peligro si se quedaba con esa familia. El miedo en los ojos de ese hombre nos hizo saber que estaba diciendo la verdad. Lo último que nos dijo antes de irse fue que nadie sabía que él había llevado a la niña al orfanato. Por lo tanto, nadie debería ir a buscarla. También nos pidió que si alguien la buscaba, la escondiéramos. Le aseguramos que haríamos caso a su petición. Después, el hombre se fue para nunca volver. María era una niña muy delgada, de piel blanca. Su cabello ondulado era de color café claro, y sus ojos eran del color de la miel. Parecía una niña adorable, pero cuando la agarré de la mano para llevarla a la habitación que compartiría con las otras niñas, sentí un escalofrío muy fuerte. Con el pasar de los días, nos fuimos percatando de que María era una niña a la que no le gustaba mucho convivir con las otras niñas. No jugaba, no reía, no corría. Eso sí, era la niña más obediente en todo el orfanato. Hacía todo lo que se le pedía rápido, bien y sin necesidad de repetirle las cosas. Fue por eso que poco a poco, tanto como yo como las otras hermanas, la empezamos a juntar con nosotras, porque no nos gustaba verla sola en un rincón, así que la traíamos siempre ayudándonos. De cierta forma, le dimos algunas libertades que no tenía ni una sola de las otras niñas, sin importar la edad o el tiempo que llevaran en el orfanato, ya que María se había ganado nuestra confianza, incluyendo la confianza de la Madre Superiora. María era como una pequeña monja, callada, obediente y disciplinada. Por eso nos caía muy bien a todas. Es más, le dábamos un trato tan especial que cuando la Madre Superiora enviaba a alguna de nosotras a hacer algo fuera del orfanato, ella misma nos decía que nos lleváramos a la niña María. Llegó hasta ese grado de confianza. Una noche, mientras me encontraba realizando mi rutina nocturna de inspección de las habitaciones, me detuve en una de estas que estaba en un anormal y absoluto silencio. Me pareció extraño que todas las niñas estuvieran profundamente dormidas y que no hubiera ni un solo ruido, ya que normalmente había alguna niña que se movía o hablaba en sueños. Todas las noches había pequeños ruidos normales, pero esa noche, esa habitación, tenía un silencio abrumador. Entré sin hacer ruido y de inmediato me di cuenta de que todas las niñas estaban despiertas porque voltearon hacia la puerta en cuanto se percataron de mi presencia. Las niñas tenían los ojos muy abiertos, se notaba que tenían mucho miedo. Apenas iba a preguntar qué estaba pasando cuando una de las niñas, utilizando una seña, me pidió que no dijera una sola palabra. Luego, con su dedo, me señaló hacia una de las esquinas de la habitación. Al voltear, no vi nada. Entonces, muy despacio, empecé a caminar hacia la esquina.
Cuando estaba lo bastante cerca, vi a María hincada rezando, con la cara apuntando hacia la esquina. Rezaba con una voz muy baja, pero aún así, con lo poco que alcancé a escuchar, me bastó para darme cuenta que lo que estaba rezando la niña no eran oraciones comunes y corrientes. Eran similares a las oraciones que todos conocemos, pero estaban cambiadas. La niña estaba rezando por las almas de las brujas. En cuanto las palabras de la niña llegaron hasta mis oídos, un miedo indescriptible invadió mi cuerpo. Aún así, con la mano un poco temblorosa, le toqué el hombro a María y le pregunté qué estaba haciendo. Ella volteó y muy tranquilamente me respondió que estaba rezando. Yo le comenté que ya era tarde y que mejor se fuera a la cama a dormir. María, obediente como siempre, se alejó de la esquina y se fue a su cama. Al día siguiente, yo platiqué con algunas de las niñas que compartían habitación con María para preguntarles qué era lo que había pasado. Todas las niñas con las que platiqué me dijeron lo mismo. Ya todas se habían acostado cuando María se levantó. Caminó hacia una esquina, se arrodilló y se puso a rezarle a las brujas por unos momentos. Luego se fue a otra esquina y luego a otra. Por la tarde fui con la Madre Superiora para comentarle lo que había pasado. Ella se mostró un poco incrédula. Lo único que me pidió fue que estuviera más al pendiente de María y que la mantuviera al tanto de la situación. Esa noche, después de la hora de dormir, me quedé aproximadamente una hora afuera de la habitación donde María estaba asignada, pero no ocurrió nada. Al día siguiente, en el comedor durante la hora del almuerzo, como cada día, la Madre Superiora elegía a una niña para que dijera una oración de gracias antes de probar los sagrados alimentos. Ese día, la Madre Superiora eligió a María. Yo supongo que se había quedado pensativa con lo que yo le había comentado. La niña empezó bien. Agradeció a Dios por la comida. También agradeció por no haber quedado desamparada después de la muerte de sus padres en aquel incendio. Luego le pidió a Dios que cuidara de las otras niñas, que cuidara de la Madre Superiora, de todas nosotras. Y cuando creímos que ya había terminado, dijo: por favor, cuida mucho de las brujas, porque todos quieren matarlas, pero yo pido por su bien, porque no son malas. Esas fueron las palabras más siniestras que había escuchado en toda mi vida, y lo dijo en voz alta, sabiendo que todas ahí podíamos escuchar, como si para ella rezar de esa forma fuera de lo más normal del mundo. Después de comprobar que lo que yo le había dicho era verdad, quedó totalmente horrorizada, tanto que decidió ponerse en contacto con el señor obispo. Él tomó a consideración las palabras de la Madre Superiora y le pidió que ella, la niña y yo fuéramos a visitarlo a la catedral. Fuimos esa misma semana. Una vez llegamos a la catedral, el señor obispo primero habló en privado con la Madre Superiora, después conmigo. Luego de escuchar a detalle lo que había pasado, tanto en la habitación como durante el almuerzo, se quedó muy intrigado. Los cuatro fuimos a la capilla. El señor obispo le pidió a María que, por favor, hiciera una de sus oraciones frente al altar. Le dijo que nosotras dos le habíamos comentado que sus oraciones eran un poco diferentes, y él quería escucharla rezar. La niña le hizo caso, caminó hasta el altar, se hincó y comenzó a rezar. Acudo a ti, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, por quien todas las cosas serán deshechas. Encarnado, escucha mi oración. Protege a las brujas, a pesar de que sean una semilla profana, siguen siendo tu semilla. No pido por mí ni para mí, solo pido por las brujas y para las brujas. Amén. Lo que acabábamos de escuchar, aunque la niña mencionó a Dios, sus rezos parecían más bien una invocación a fuerzas oscuras y malévolas. El señor obispo se acercó hasta donde estaba la niña y le preguntó quién había sido la persona que le enseñó a rezar de esa manera. La niña María le respondió que había sido la familia de parte de su mamá. El semblante de la niña era sereno, como si de verdad creyera que lo que estaba rezando fuera algo bueno. La niña siguió hablando con el señor obispo. Le comentó que toda la familia de su mamá eran puras mujeres. Tenía abuela, tías y primas,
pero no conocía a ningún hombre del lado de la familia de su mamá, ni siquiera a su abuelo. Me sorprendió demasiado el escuchar todo lo que estaba contando la niña. Yo no entendía qué tipo de madre de familia enseñaría a una pequeña a recitar oraciones tan siniestras. El señor obispo le comentó a la niña que estaba excelente que hablara con Dios, que le rezara para pedir por los demás en lugar de pedir por ella misma, pero también le aclaró que hay ciertas cosas que no se pueden pedir a Dios, no porque no pudiera cumplirlas, sino porque no querría cumplirlas debido a que había cosas que estaban mal, y que, aunque sí se podía pedir por el arrepentimiento de las personas malas y por el alma de las personas malas que ya habían fallecido, lo que no se podía pedir a Dios era que le brindara protección a las personas malas, porque ellos lastiman a otras personas y lo que se debía hacer era pedir para proteger a los buenos de esas personas malas. La niña estaba escuchando atentamente. El señor obispo continuó diciendo que todas las brujas eran mujeres por alguna razón que solamente ellas conocían. Habían renunciado al camino de Dios, le habían dado la espalda al Creador, y eso automáticamente las convertía en malas personas, porque aunque no todas las brujas buscaban causar el daño a otros, las prácticas que realizaban eran repudiadas por Dios, eran condenadas por el Todopoderoso. Esa era la razón por la cual no se podía pedir a Dios que las protegiera, porque eran mujeres que se dedicaban al mal. La niña le respondió al señor obispo de una manera tan firme que nosotras y él nos quedamos impresionados. La niña le dijo: pero las brujas siguen siendo hijas de Dios. Además, Dios es todopoderoso y decide el destino de todos nosotros. Eso incluye a las brujas. Así que si ellas son brujas, es gracias a Dios. El señor obispo le sonrió a la niña y le dijo que era muy inteligente, la niña más inteligente que había conocido. Luego de su sotana sacó una pequeña Biblia y se la regaló. Le comentó que la Madre Superiora le indicaría qué partes debía leer y que de seguro las entendería a la perfección porque era muy lista. Luego le preguntó si sabía cómo regresar a la oficina, a lo que la niña le respondió que sí. Entonces le dijo que regresara y que le dijera a la secretaria que la llevara a comprar una hamburguesa. Cuando la niña se fue, el señor obispo se puso muy serio con nosotras y nos dijo que debíamos tener mucho cuidado con esa niña, que la mantuviéramos lejos de todas las demás niñas porque podía llegar a influenciarlas. Luego nos dijo que tenía un amigo que era investigador, que él era el que se encargaba de mantener la situación bajo control cuando alguno de los sacerdotes de su diócesis tenía problemas con niños. Dijo que lo llamaría, que estaría en la catedral en cuestión de minutos. Nosotros le daríamos toda la información sobre la niña y la persona que la había ido a entregar, y ese hombre se encargaría de investigar a la familia de la niña. Seguimos al pie de la letra las indicaciones del señor obispo. Después de hablar con su amigo, volvimos al orfanato. A la niña le asignamos un cuarto propio, uno que era para nosotras, y ya no la dejamos convivir con ninguna niña. Lo que le dijimos a ella fue que el señor obispo había dado la orden de que, como ella era muy inteligente, debíamos darle una educación más avanzada. La Madre Superiora empezó a darle clases bíblicas a la niña 3 veces al día, los 7 días de la semana, con la esperanza de que la niña dejara de rezar por las brujas. Después de un mes, el señor obispo nos mandó a hablar a la Madre Superiora y a mí. Nos tenía noticias sobre la familia de la niña. Resultó que, tal y como nos lo había dicho la niña, su familia materna solo estaba conformada por mujeres. Todos los hombres que hubieron en su momento estaban desaparecidos. No había registro de sus muertes. De parte de la familia del papá, todo era normal. También había 2 detalles que le daban otra perspectiva a toda la situación de la niña. El primer detalle era que la niña había estado dentro de la casa durante el incendio. La casa quedó reducida a cenizas, los cuerpos de sus padres carbonizados, pero la niña no había sufrido ningún daño. El otro detalle era que el tío de la niña, el que la había ido a dejar al orfanato, había aparecido muerto la misma noche que acudió al orfanato. Su cuerpo lo encontraron carbonizado en un callejón.
El señor obispo nos comentó que iba a informar al arzobispo de la situación de la niña, para que él tomara una decisión, porque posiblemente teníamos bajo nuestro resguardo a una pequeña bruja. A partir de esa noche, en lo que estuvimos esperando que el arzobispo se pronunciara al respecto de la situación, la Madre Superiora me asignó la tarea que, durante la madrugada después de las 12 y antes de las 4, me tomara una hora para estar afuera de la habitación que le habíamos asignado a la niña María. Una de esas madrugadas escuché ruidos extraños que provenían del interior de la habitación, y como la Madre Superiora me había dado una copia de la llave, abrí la puerta sin avisar. La niña no estaba dentro, pero ese era el menor de los problemas. Por toda la habitación había símbolos hechos como con tiza o con otro tipo de polvo. No sabía qué pudieran significar o a qué hacían referencia, pero estaba segura de que no era algo bueno. A pesar de que nunca antes los había visto, me quedó claro que algo tenían que ver con el maligno. De inmediato me apresuré a avisarle a la Madre Superiora. Ella despertó a todas las hermanas y les encomendó que buscaran y encontraran a la niña, que saliéramos a revisar las calles de los alrededores de ser necesario, pero que por nada del mundo podíamos perder a esa niña. Mientras las hermanas se encargaban de eso, la Madre Superiora me acompañó hasta la habitación. Ella quería ver los símbolos. Ya que los miró por unos momentos, me pidió que la ayudara a mover la cama. Yo no entendía para qué, si a simple vista era evidente que la niña no estaba abajo, pero de todas formas obedecí. Cuando movimos la cama, encontramos un gran dibujo en el suelo. Este era muy rústico. Había una persona recostada sobre una cama. Enfrente de la cama estaba una mujer. Detrás de la cama, agarrando la cabeza de la persona que estaba recostada, estaba otra persona. La mujer, el encamado y la persona que le agarraba la cabeza estaban dentro de una especie de cúpula. Fuera de la cúpula, en ambos lados, estaban dos seres de un tamaño que casi duplicaba al de los tres que estaban dentro de la cúpula. Sobre la cúpula estaba dibujada una especie de quimera. Era una criatura con cabeza de león, cuernos de cordero, alas de águila y cola de cascabel. La Madre Superiora empezó a retroceder y me dijo que yo también saliera de la habitación. Ya que salimos, cerró la puerta con llave y me pidió que fuera por un candado que tenía en su oficina. Yo fui rápido y dejamos bien cerrada la habitación. Después, la Madre Superiora se comunicó con el señor obispo para decirle que habíamos encontrado un dibujo que confirmaba que la niña era una bruja. El señor obispo le agradeció por la información y le comentó que temprano por la mañana llegaría al orfanato. Yo no entendía el por qué haber encontrado ese dibujo tan extraño era la prueba de que la niña María era una bruja. La Madre Superiora me explicó que el dibujo que habíamos encontrado era una representación idéntica de una tablilla de casi 6000 años de antigüedad. En esa tablilla se hablaba de la primer bruja de la historia, ancestro de la bruja nigromante de Endor. Lo que se plasmaba en el dibujo que encontramos era a una bruja haciendo un hechizo de sanación. El encamado era una persona enferma y quien le agarraba la cabeza era un familiar. Los dos seres gigantes eran los dioses a los que la bruja le estaba rezando para poder hacer el hechizo. La cúpula representaba la protección impuesta por la bruja a través de sus dioses, y la quimera era el mal que había sido expulsado del encamado. Cuando la Madre Superiora y yo salimos al patio central, nos dimos cuenta de que el orfanato era un caos. Varias niñas decían haber visto a María en lugares diferentes del orfanato, pero ella no estaba por ninguna parte. La Madre Superiora nos dio la orden de que todas las niñas fueran encerradas en una sola habitación. Las fueron trasladando de una por una para evitar que María se fuera entre las niñas. Ya que las niñas estaban encerradas, todas juntas, fuimos a revisar cada lugar, y cuando nos asegurábamos de que definitivamente María no estaba en tal lugar, lo cerrábamos con llave. Así evitábamos que ella pudiera estar moviéndose por el orfanato huyendo de nosotras. Ya cuando pasaba de las 5:30 de la mañana, cuando ya le habíamos echado candado a todas y cada una de las áreas del orfanato,
encontramos a una niña sentada en el patio central. La pequeña estaba tarareando una melodía que tenía una tonada bastante sombría. Nos íbamos a acercar cuando nos percatamos que con su mano izquierda estaba sosteniendo algo que parecía ser un objeto brillante y puntiagudo. Observando mejor, nos dimos cuenta que eran unas tijeras. La Madre Superiora nos pidió que nos mantuviéramos atrás. Ella se acercó un poco a la niña y empezó a hablar con ella. Primero le preguntó por qué no estaba en su habitación, a lo que la niña le respondió: salí al baño. Cuando volví, la puerta tenía un gran candado. No pude entrar, así que vine a sentarme aquí. La Madre Superiora le comentó a la niña que ella había sido la que colocó el candado en la puerta porque había encontrado algunos dibujos dentro de la habitación, y le preguntó si los había dibujado ella. La niña no dijo nada, solo movió la cabeza. La Madre Superiora le preguntó a ella dónde había aprendido a hacer esos dibujos. La niña le respondió: lo que pasa es que Dios no escucha mis plegarias. Mataron a una bruja, a pesar de que yo le pedí que las protegiera. Entonces, si Dios no me escucha, estoy segura que sus hermanos sí lo harán. La Madre Superiora le comentó que Dios no tenía hermanos, pero la niña afirmó que Dios tenía dos hermanos, y dijo dos nombres: Baal y Amón. Luego la niña siguió hablando: ellos sí me escucharán. Así que decidí rezarles y pedirles que protejan a las brujas. La Madre Superiora le preguntó de dónde había sacado todas esas ideas tan peculiares. La niña respondió: mi abuela me enseñó a rezarle a Baal y a Amón, pero mi madre decía que eso estaba mal, que mejor le rezara a Dios, que Él era el único que podía escucharnos. Pero Dios no salvó a mis padres cuando le gritaron por ayuda. Yo le recé a Baal y a Amón para que me salvaran del fuego, y sigo viva. Cuando mi tío me trajo aquí, dijo que debía rezarle a Dios para no tener problemas, pero no funcionó porque mataron a una bruja. Por eso, de nuevo le rezo a Baal y a Amón. Todas estábamos impactadas con las palabras de la niña. No parecían propias de una pequeña de su edad. Escucharla era como oír a un adulto. La Madre Superiora no quiso llevarle la contra nuevamente. Optó por preguntarle para qué eran las tijeras. Todavía no respondía a la niña cuando llegó el señor obispo acompañado del arzobispo. El arzobispo caminó hasta donde estaba la Madre Superiora y le dio unas palmadas en el hombro para que se apartara. La Madre Superiora se movió y se paró al lado del obispo. El arzobispo avanzó hasta estar a unos cuantos metros de la niña. Mientras tanto, ella movía las tijeras con toda la intención de usarlas en cualquier momento, pero el arzobispo no parecía nervioso. Daba la apariencia de que tenía toda la situación bajo control. Entonces le habló a la niña: si me atacas, te vamos a tener que encerrar en un lugar oscuro. Dame las tijeras y te dejamos ir. La pequeña niña volteó su mirada hacia arriba, hacia el rostro del arzobispo, y le entregó las tijeras. El arzobispo hizo para atrás la mano en la que tenía las tijeras y la Madre Superiora se apresuró a tomarlas. Después, el arzobispo se hizo a un lado, dándole el camino libre a la niña. Ella volteó a vernos a todos y luego corrió hacia la salida del orfanato. Se fue. El señor obispo, de manera muy respetuosa, le preguntó al arzobispo el por qué había dejado ir a la niña. La respuesta del arzobispo me heló la sangre. Los deseos de Dios son misteriosos. Si Él quiere que la niña crezca siendo bruja, debe cumplirse su voluntad. La Capilla de las Brujas. El lugar más aislado de México es el municipio de Ocampo. Se encuentra en el estado de Chihuahua, en el norte del país. Este está localizado en una región montañosa remota y aislada, y tiene una población de aproximadamente 12,000 personas. El acceso al municipio de Ocampo es difícil debido a su ubicación remota y a la falta de infraestructura de transporte en la zona.
A pesar de esto, la pequeña ciudad de Ocampo es una región rica en recursos naturales y culturales, y cuenta con una belleza escénica impresionante, lo que lo convierte en un destino popular para los turistas aventureros y amantes de la naturaleza. El municipio de Ocampo está compuesto por un total de 134 localidades. La localidad con menos población es La Esmeralda. La Esmeralda es una comunidad muy pequeña. Su población se dedica principalmente a actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia. La Esmeralda fue fundada a principios del siglo XX, durante la época de la Guerra de la Revolución Mexicana, cuando varias familias decidieron establecerse en la zona. Debido a su ubicación aislada, la comunidad se mantuvo relativamente aislada del resto del país durante muchos años, y se desarrolló una forma de vida basada en la autosuficiencia y el trabajo duro. Los años fueron pasando y la Esmeralda fue enfrentando varios desafíos, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. Sin embargo, la gente de la comunidad hemos trabajado en conjunto para superar estos obstáculos y mejorar nuestras condiciones de vida. A día de hoy, la población de la localidad de La Esmeralda sigue siendo en realidad pequeña, bastante, pero la comunidad ha logrado desarrollar una economía sostenible basada en la agricultura y la ganadería, y ha mejorado su acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad. La comunidad también ha conservado sus tradiciones y costumbres a lo largo de los años, y hemos logrado mantener una identidad única. A pesar de estar tan aislados, contamos con una pequeña iglesia que es el centro religioso de la comunidad. Esta es modesta en tamaño y diseño, pero es muy importante para todos nosotros, porque asistimos regularmente a misa y hacemos celebraciones religiosas. La iglesia es también un lugar de encuentro para la comunidad, donde se llevan a cabo actividades sociales y culturales, como bodas y bautizos. Aunque la iglesia es modesta, es un símbolo importante de la fe y la tradición religiosa, que ha sido parte de la comunidad desde su fundación. Evidentemente, la iglesia también era el nido principal de todos los chismes que gritaban alrededor todos los vecinos. Eso tenía su lado negativo, pero también tenía algo bueno, porque no toda la gente que vivíamos en la localidad teníamos la oportunidad de ir a la ciudad. Por lo tanto, no había forma de que nos enteráramos de lo que estaba sucediendo más allá de los límites de la localidad. Sin embargo, había vecinos que salían casi todos los días, y ellos eran los que nos traían las noticias del exterior. Como esos vecinos eran gente muy ocupada, el único lugar en el que se podía platicar con ellos era en la iglesia, al término de la misa. No recuerdo muy bien el año exacto, pero fue entre finales del 2010 y mediados del 2011 que nos enteramos que una empresa de Estados Unidos había estado trabajando en unas minas que estaban como a unas 2 horas en carro, pero habían llenado las minas con agua y las habían abandonado. Pero lo que se decía era que en realidad lo que había sucedido era que los trabajadores mineros se habían encontrado con un nido de brujas en las profundidades y que ellas los corrieron del lugar. Puede que para muchas personas eso pueda parecer un poco raro, difícil de creer y hasta absurdo, pero lo cierto es que el gobierno estatal de Chihuahua está al tanto de la existencia de brujas en esa zona. Incluso existe un letrero que fue puesto por el gobierno en el que se advierte de la presencia de las brujas. Además de que desde hace incontables décadas se ha tenido la creencia de que el mayor nido de brujas del país se encuentra en ese lugar muchas docenas de metros debajo de la tierra. Es más, mi propio abuelo inclusive hablaba no de un nido de brujas, sino de una ciudad entera de puras brujas, cientos de ellas, tal vez miles. La persona que nos llevó la noticia era el señor más adinerado de la localidad. Era compadre de un abogado al que habían acudido varios mineros que habían sido despedidos después de que la empresa gringa llenara de agua las cuevas sin avisarles. Esa empresa se estaba excusando en que no habían tenido tiempo de comunicar con antelación que se cancelarían las labores mineras, porque todo había sido de improviso.
Sin embargo, los mineros despedidos estaban alegando que varias semanas antes de que inundaran las minas, habían descubierto algo que ellos no entendían muy bien de qué se trataba, pero que hasta habían tenido que avisarle al gobierno federal sobre el hallazgo. Debido a eso, todos los mineros despedidos tenían la teoría de que el gobierno había obligado a los dueños de la empresa estadounidense a cerrar. De ser ese el caso, podían entender la premura, pero ese no era su problema. Ellos habían sido despedidos sin previo aviso, y eso los hacía acreedores a una indemnización. En fin, a lo que quiero llegar al contarles todo esto es que a unos 150 kilómetros de aquí, La Esmeralda, hay unas cuevas en las que se tiene firme creencia de que en lo más profundo habitan las brujas. Y se sabe que esas cuevas se extienden hasta por 300 kilómetros a la redonda, por una serie de túneles inexplorados casi en su totalidad. Más de 2 entradas a ese sistema de cuevas subterráneas se encuentran en la zona del silencio, y lo más importante para lo que voy a contar es que aquí en La Esmeralda, a las afueras, a la mitad de la nada, hay una entrada también a esa red de cavernas. Lo que es realmente curioso es que durante muchos años, encima de la grieta que permite ingresar a la cueva, estuvo una capilla. Desde muy pequeño, prácticamente que tengo uso de razón, esa vieja capilla siempre ha estado allí, en el punto más remoto de la localidad. Y a pesar de que evidentemente todos sabían de la capilla, solían fingir que no existía. Cuando era niño, mis padres y mis abuelos me contaron historias sobre la capilla, y no eran historias muy agradables que digamos. No voy a contar todas las historias, solo mencionaré un dato, el que me dejó más impactado. Unos tíos me dijeron que en aquel lugar se realizaban misas negras y se ofrecían sacrificios en honor al diablo. En una ocasión, quise saber cuál había sido el motivo o la razón del por qué la capilla se había quedado abandonada, pero no quisieron decirme. La respuesta que obtuve fue que sencillamente, con el tiempo, la capilla quedó descuidada, hasta el punto de quedar en pie solo un par de muros y un poco más. Pero un día algo pasó, porque todos dejaron de hablar de la capilla. Cada que alguien la mencionaba, lo callaban. Era como si existiera un voto de silencio, pero en aquel momento yo no supe el porqué. Yo era joven y tonto, pero también bastante curioso, y ese repentino cambio de la gente respecto al tema de la capilla me generó muchísima curiosidad, tanta que un día decidí visitarla. Como cosa hecha a propósito, la tarde que fui a la capilla fue la tarde más fría de los últimos 10 años. Además, el cielo estaba completamente nublado, el viento soplaba con fuerza y la lluvia caía en ráfagas. Fue una tarde en verdad horrible. Cuando llegué hasta la capilla, me percaté de que el lugar estaba bastante más deteriorado de lo que yo recordaba. Nunca me había acercado realmente, pero sí la había visto de lejos. En esa ocasión, el par de muros que todavía quedaban en pie estaban totalmente cubiertos de hierba, y la puerta estaba rota, parecía que la habían destrozado. Cosa irónica porque, como dije, solo había 2 muros. Se podía entrar al lugar sin tener que usar la puerta. Tal vez era la noche. Si soy honesto, no lo tengo del todo claro, pero cerca de ese lugar se sentía un ambiente diferente. El olor que había en el lugar era bastante fuerte, tanto que me hizo estornudar. No era el olor típico de tierra mojada, era otra cosa que no pude identificar. La capilla era pequeña, no encontré nada más que escombros y piedras viejas. La grieta que daba a las cuevas estaba cubierta por el suelo de la capilla. Ya me estaba yendo cuando de repente escuché un extraño sonido que parecía provenir desde abajo de la tierra. Como yo en ese momento tenía en la mente aquello del nido de las brujas, mi reacción instintiva fue asustarme. Después de eso, la puerta rota se azotó con mucha fuerza. Estoy casi convencido de que fue debido al viento, pero eso lo digo ahora que estoy haciendo memoria. Pero cuando pasó, yo ya estaba asustado por el ruido que había escuchado. Luego, cuando se azotó la puerta, yo me quedé pálido. Me quedé quieto por un momento. Estaba esperando que otra cosa pasara, y al no hacerlo, traté de tranquilizarme. Recuerdo que en voz alta me dije a mí mismo que era un tonto por estar en ese lugar,
que solo a mí se me ocurría ir al lugar más remoto de la localidad en una tarde con un clima tan horrible y faltando poco para que empezara a anochecer. Apenas di unos pocos pasos para irme de la capilla cuando pude ver cómo una piedra se movió. Literalmente se arrastró de un punto a otro. Se desplazó unos 10 centímetros. Esta tenía el tamaño de un vaso. No la movió el viento. Eso no era mi miedo jugando con mi mente, porque había bastantes piedras pequeñas y esas no se movieron. Fijé mi mirada sobre esa piedra y mientras estaba temblando de miedo, decidí salir de inmediato de aquella capilla, convencido de que en ese lugar estaba sucediendo algo paranormal. Conforme me fui alejando cada vez más de las ruinas, me iba sintiendo menos inquieto. En cuanto estuve de vuelta en la casa, le conté a mi familia que había ido hasta la capilla y también les dije lo que me había pasado estando ahí. Para mi muy buena suerte, mis papás no me regañaron, pero sí hablaron seriamente conmigo. Me recomendaron que yo en alguna ocasión les había preguntado el por qué la capilla había sido abandonada y que ellos no me habían dado la respuesta, pero con tal de que yo no volviera a ese lugar, me contarían. La capilla había sido tomada hace muchos años por un grupo de personas que practicaban rituales oscuros. Un día esas personas desaparecieron, pero ya nadie volvió a acercarse al lugar. Por eso se había quedado en ruinas. El sitio era considerado como un lugar muy peligroso, que lo que yo había presenciado era lo menos, porque otras personas que también se acercaron antes que yo sufrieron fuertes ataques. Mis padres me hicieron que les prometiera que no me volvería a acercar a la capilla abandonada. Esa noche se me dificultó mucho poder conciliar el sueño. Intentaba dormirme, pero no lo conseguía. Cada que cerraba los ojos, me veía a mí mismo dentro de las ruinas de la capilla, y en ese momento me invadía un miedo inexplicable. Pasaron los días. Yo no paraba de hacerme preguntas sobre el pasado de la capilla. Tenía la sensación de que mis padres no me estaban contando toda la historia. Durante los siguientes meses estuve investigando de poco en poco. Le fui haciendo preguntas a los vecinos, preguntas sueltas y, después de un tiempo, llegué a mis propias conclusiones. Aquí les digo. La capilla había sido construida hace demasiados años, tantos que ni siquiera la persona más anciana de la localidad sabía la fecha. La capilla se había dedicado a San Miguel Arcángel. Fue un lugar de culto muy querido por los habitantes de la localidad, quienes acudían allí a rezar y dar sus ofrendas. Pero un día, en la capilla, se presentó un grupo de mujeres para avisar que eran nuevas en la zona y que las verían muy seguido por ahí. Pero nadie sabía de dónde venían las mujeres. Sabían que no eran de la localidad porque nunca las veían. Solamente llegaban a la capilla los domingos. Con el paso de los meses se empezó a correr el rumor de que esas mujeres practicaban brujería, pero nadie supo por qué se originó el rumor, ni tampoco quién fue la primera persona que lo dijo. A medida que las acusaciones se extendían, la gente empezó a temer a que las mujeres de verdad fueran brujas. Y aparte, se empezó a correr el rumor de que tenían la intención de utilizar la capilla para llevar a cabo sus rituales oscuros. Aunque en realidad nunca nadie pudo encontrar pruebas concretas, los rumores sobre las brujas y la capilla se extendieron como pólvora, y pronto la gente dejó de asistir a la capilla, porque creían que se había convertido en un lugar maldito. El sacerdote que atendía la capilla, que era otro diferente al que atendía a la iglesia, se fue de la localidad porque la gente ya no acudía al lugar. Fue entonces que las brujas se apropiaron del lugar para empezar a realizar ahí toda clase de rituales horribles y blasfemos. Al mismo tiempo, cosas muy malas empezaron a suceder en la localidad. El punto más oscuro llegó cuando desaparecieron 2 bebés. Toda la gente de inmediato culpó a las brujas y corrieron a la capilla, pero no encontraron a nadie. Y después de eso, nadie volvió a ver a las brujas. Fue como si se las hubiera tragado la tierra. Después de ese trágico acontecimiento, como ya nadie se acercaba a la capilla por miedo de que las brujas hubieran dejado alguna maldición o algo por el estilo,
El lugar poco a poco se fue deteriorando. De toda la estructura, lo primero en sucumbir al paso del tiempo fueron las ventanas. Se rompieron. Años después, el techo se cayó, lo que dañó bastante dos paredes que también terminaron por caerse. Cuando la capilla se encontraba totalmente en puras ruinas, unos niños fueron a jugar ahí. A los pocos minutos regresaron corriendo. Faltaba uno de los niños. Ellos dijeron que debajo de la tierra había salido una bruja y se lo había llevado. Al principio no les creyeron a los niños, pero después se supo que la capilla había sido construida sobre una grieta que daba acceso a una cueva. Esa cueva estaba llena de huesos humanos y otros objetos utilizados en rituales de brujería. Fue por ese motivo que la capilla había sido construida encima. Eso fue todo lo que pude investigar. No había ninguna otra información. Hace más de un siglo. Este relato fue compartido por un suscriptor que tiene más de 60 años, y la historia le sucedió a su abuelo cuando era niño. Eso nos remonta hasta la época de la Revolución. El abuelo lamentablemente ya tiene varios años que falleció. Sin embargo, el relato será presentado como si lo estuviera contando el abuelo para que se entienda mejor. Me llamo Juan. Nací y crecí en un pequeño pueblo de México que antes era llamado San Miguel de Allende. Hoy tiene otro nombre. Yo tenía apenas 12 años cuando mi padre se tuvo que unir a la guerra. Nunca regresó. Yo supongo que murió peleando contra el gobierno de Porfirio Díaz. Yo me quedé a cargo de mi madre y de mis 4 hermanos. Justo en el momento en que mi padre se fue, tuve que dejar de ser niño para convertirme en un hombre trabajador y responsable. El sustento de mi familia dependía de sembrar y vender aguacates. Mi padre no nos había dejado un terreno demasiado grande, pero sí lo suficiente como para que la tierra nos diera de comer 2 veces al día. Afortunadamente, yo siempre fui muy unido a mi padre. Por eso yo sabía cómo trabajar la tierra y le sabía los aguacates. Como tal, mi padre nunca me enseñó, pero yo veía cómo era que hacía las cosas y le aprendí. Desde muy temprano, antes de que saliera el sol, me levantaba de mi cama y me vestía con las primeras garras que encontraba. De todos modos, iba a terminar todo sucio por andar en la tierra. Prácticamente se me iba todo el día trabajando en la huerta, asegurándome de que mis árboles estuvieran bien cuidados y que la cosecha fuera de calidad. Si de por sí estaba escaseando el dinero, un mal producto era imposible de vender a menos que lo remataras a precios ridículos. Por desgracia, la vida de aquel entonces no era solo trabajo, también había momentos de tensión y sobre todo de mucho peligro. Si ustedes creen que hoy en día el país es inseguro, no tienen ni la más mínima idea de cómo es vivir en un país que, literalmente, está en una guerra donde cada día había enfrentamientos con docenas de muertos. En más de una ocasión, el intercambio de balazos se llegó a dar bastante cerca de mi propiedad. Cuando eso ocurría, tenía que dejar lo que estaba haciendo para ir a asegurarme que ninguno de mis hermanos saliera de la casa y así no corrieran peligro. Cuando no podía vender todos los aguacates a un solo comprador, me iba a las calles a venderlos. Siempre que me veía en esa necesidad me estresaba mucho porque, aunque ya tenía algo de dinero por una venta grande, ese dinero se iba a acabar. Y si yo no lograba vender los aguacates así a granel, mi familia podría pasar hambre. Cada que me tocaba irme a vender, me ponía la ropa menos fea que tenía para no verme tan mal. La imagen, como quiera, impacta al momento de querer vender algo, sobre todo si es comida. Yo no podía salir a vender aguacates viéndome sucio porque nadie me iba a comprar. Al final del día, después de haber trabajado la tierra durante horas y también de haber salido a vender, regresaba al interior de mi casa. Allí siempre me estaba esperando mi madre. Me recibía con una sonrisa en el rostro y el aroma de la comida recién preparada. Mis hermanos también estaban allí, esperando a que me uniera a la mesa para cenar juntos.
Mi familia siempre fue muy agradecida con los esfuerzos que yo hacía. Nunca me exigían nada y se adaptaban a lo que había, siempre de buena manera. Nos sentábamos alrededor de la mesa de madera y dábamos gracias por el alimento que teníamos delante. Comíamos sopa de frijoles, tortillas recién hechas, arroz y unas pocas veces, cuando la venta se había dado rápido y a buen precio, nos podíamos permitir comer un poco de carne. Todo era sencillo pero delicioso, y siempre había suficiente para todos. Durante la cena, todos, tanto mi madre como mis hermanos, me preguntaban sobre mi día. Nunca hablaban de ellos, querían que me sintiera importante. Después de la cena, me iba a acostar en mi cama de madera, y agradecido por otro día de trabajo y por la bendición de tener una familia amorosa y un hogar seguro. Con ese pensamiento cerraba mis ojos y me sumergía en un profundo sueño. Una mañana, el hallazgo de un vecino cambió todo. Ese vecino encontró a 8 de sus gallinas muertas en circunstancias anormales. Las gallinas parecían haber sido atacadas por algún animal salvaje, pero lo extraño era que no había rastros de sangre en el lugar y no se habían escuchado ruidos extraños durante toda la noche. La noticia de la muerte de las gallinas corrió rápidamente por el pueblo. La gente comenzó a especular sobre qué podría haberles causado la muerte y se empezó a temer que hubiera un animal peligroso suelto en los alrededores. Para cuando llegó la noche, se hablaba de un monstruo que estaba acechando el pueblo. Eran otros tiempos y las creencias de la gente eran diferentes. La gente se asustaba de todo. Mi madre no pudo ocultar su preocupación por mí, tanto así que me pidió que al día siguiente no saliera tan temprano a atender los árboles, que me esperara a que saliera el sol, y que si iba a vender, que no me alejara demasiado, y que tampoco se me hiciera de noche. La idea de un monstruo era aterradora, más para mí porque, a pesar de que tenía que comportarme como un adulto, era un niño todavía. Algunas noches después, mientras me encontraba durmiendo en mi cama, fui despertado por un ruido extraño que parecía venir de los árboles de aguacate. De inmediato me levanté de la cama y me acerqué a la ventana para ver qué estaba sucediendo. Ya en más de una ocasión habían intentado robar o dañar mis aguacates, y siempre lo había evitado gracias a que mi padre me enseñó a disparar. Sin embargo, cuando me asomé por la ventana, lo que estaba entre los árboles era una figura femenina. Además, parecía que no llevaba nada de ropa encima. En lugar de que eso me llamara la atención, me dio miedo y no supe por qué. Mejor volví a la cama y me dormí. Una mañana, otro vecino fue víctima del ataque del misterioso animal. Uno de sus burros había amanecido muerto en las mismas condiciones que las gallinas. Al mismo tiempo, un vecino había encontrado que varias de sus plantas habían sido arrancadas. Ambas noticias corrieron como pólvora en el pueblo, y muchos vecinos comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus animales y cultivos. Entre la gente del pueblo se empezó a decir que alguien había visto durante la madrugada a una mujer merodear por el pueblo. Eso me resultó curioso, porque yo había visto una mujer entre mis árboles de aguacate. Los días siguientes fueron de mucha tensión en el pueblo, y muchos vecinos se unieron para organizar patrullas nocturnas en busca de un animal desconocido y de la mujer esa. Algunos se armaron con palos y piedras, mientras que otros prefirieron llevar sus escopetas para estar preparados para cualquier eventualidad. La situación en el pueblo se volvió cada vez más tensa. La gente empezó a culparse entre sí. Es más, lincharon a una mujer. Ella se dedicaba a la vida galante, y como una noche la vieron caminando por ahí, misma noche que amanecieron varias gallinas muertas, la situación se estaba volviendo caótica. Pero los animales del pueblo siguieron muriendo. Peor aún, las extrañas muertes de animales y el robadero de diferentes plantas se extendió hacia los alrededores, más allá de las afueras del pueblo. Eso significaba que la mujer que había sido acusada era inocente. Algunos vecinos acusaban a otros de ser los responsables, y las discusiones se volvían cada vez más acaloradas. Yo, como muchos otros, no sabía qué pensar. Lo bueno era que en ese momento mis aguacates habían tenido suerte de no ser atacados.
Habían rumores de que un lobo había sido visto rondando por la zona, pero cuando tratábamos de averiguar quién era el que había visto al lobo, resultaba que no era nadie. La situación se mantuvo durante varias semanas, hasta que finalmente un día se encontró una pista, una huella. Parecía ser la huella de un gato, pero esta era bastante más grande. Pero lo más raro era que junto a la huella había otra huella, pero no era de animal, era un pie humano. Para empeorar la situación, de pronto empezaron a amanecer gallinas degolladas frente a las puertas de las casas, cada día en una casa diferente, pero esas gallinas no eran de nadie, por lo menos no de alguien del pueblo, porque a nadie se le desaparecían gallinas. Nadie sabía quién o qué estaba detrás de esas muertes, pero el temor y la desconfianza comenzaron a crecer en la comunidad. Como cada mes llegó la luna llena, fue entonces que un suceso aún más extraño ocurrió. Un niño del pueblo amaneció lleno de moretones y con la piel pálida. Tenía la misma apariencia que aquel burro y las primeras gallinas, pero el niño estaba vivo. No tenía sentido nada de lo que estaba sucediendo. Los padres del niño estaban desconcertados y preocupados, y pronto toda la comunidad se enteró del incidente. Algunos decían que se trataba de un mal de ojo, mientras que otros creían que había sido atacado por ese enorme gato del que se había encontrado una huella. Pasó un mes más e inevitablemente llegó de nuevo la luna llena. Esa noche, un grupo de vecinos se encontraba patrullando las calles del pueblo, cuando de repente vieron una figura extraña moverse en la oscuridad. Intentaron darle alcance, pero no pudieron. Los que la vieron más cerca juraron que se trataba de una mujer sin ropa. Algunos decían que un espíritu maligno había llegado al pueblo y estaba atacando a los habitantes, mientras que otros creían que el gato en realidad era otra cosa. Los vecinos estaban asustados y no sabían qué hacer. La realidad era que no podíamos hacer nada porque no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, y esa incertidumbre envolvía todo en un aura muy mala y muy densa. La tensión en la comunidad continuó creciendo en los siguientes días. Aquello era como una bola de nieve. Cada vez se hacía más grande. La gente se mantenía en alerta constante, con miedo de salir a la calle por la noche. Mientras tanto, los ataques continuaban y cada noche aparecía una nueva víctima, ya fuera un animal, algunas plantas arrancadas o un bebé atacado, vivo pero en mal estado. Una noche, cuando ya estaban todos dormidos, salí del cuarto para ir al baño. El baño era de pozo y estaba afuera. Al llegar cerré la puerta, pero era de esas que se podía ver entre el marco y la puerta, y por ahí pude ver una luz brillante. Era una luz anaranjada. Durante esa misma semana se sumó otra cosa a la situación. La leche y otros productos derivados que había en mi casa y en la de los vecinos empezaron a tener un sabor rancio. Se veían bien, olían bien, pero sabían mal. Eso estuvo pasando un tiempo. A alguien se le ocurrió ir al siguiente poblado para traer leche. Cuando la compró, esta sabía bien, pero al momento en que la llevó al pueblo, se agrió de inmediato. El más anciano del poblado, un señor que llevaba varios años sin hablar porque ya estaba bastante mayor, se pronunció al respecto. Dijo que cuando la leche se agriaba sin ninguna razón, era porque una bruja estaba cerca. Una noche, varios vecinos y yo pudimos ver a través de nuestras ventanas cómo una bola de fuego atravesó el cielo a toda velocidad. Así comprobamos que todo lo que estaba pasando se debía a una bruja, y lo que vimos no pudo haber sido nada más que una bruja. Era 1915, no existía nada que tuviera luces y volara. A partir de ahí, todos salimos de nuestras casas portando crucifijos o agua bendita. El pueblo estaba asustado. Varias noches después, la bola de fuego volvió a aparecer. En esa ocasión, estaba sobrevolando mi casa. Daba vueltas en círculos a gran velocidad,
Mi madre y mis hermanos estaban escondidos debajo de las camas. Yo no sabía qué hacer. En eso, la bola de fuego se abalanzó sobre los árboles de aguacate y los envolvió en llamas. Ahí fue que me salí de la casa para intentar apagar el fuego. Me aterraba la bruja, pero me daba más miedo que mi familia se quedara sin comer. Por desgracia, no pude hacer nada. El fuego que dejó la bruja no era normal. Era uno más potente, tanto que, tan solo en cuestión de minutos, todos mis árboles quedaron reducidos a cenizas. Sentí rabia, tristeza y dolor al ver todo mi trabajo y mi patrimonio reducido a cenizas. Mi casa estaba en las orillas del pueblo. Cuando apunté mi mirada hacia el centro del pueblo, me di cuenta de que había varios incendios. La bruja había orquestado un daño masivo a todos nosotros. Me metí corriendo a avisarle a mi mamá lo que estaba pasando, y le dije que iría a ayudar a los vecinos a salvar aunque fuera un poco de sus cosechas. El pueblo estaba hecho un caos. La gente corría y gritaba, los niños lloraban y los perros le ladraban al cielo, como si ellos estuvieran viendo algo que nosotros no. La bruja, en forma de bola de fuego, aprovechó la situación caótica y trató de llevarse al bebé de uno de los vecinos. Nadie nos hubiéramos dado cuenta de no ser porque ese vecino tenía 4 perros grandes y los animales se fueron contra la bola de fuego. El escándalo fue el que nos hizo darnos cuenta de lo que estaba pasando. Cuando llegamos al lugar, la bola de fuego se estaba yendo, los perros estaban agonizando y el bebé estaba tirado en el suelo llorando. Los animales habían dado su vida por salvar al bebé. Unos pocos vecinos alcanzaron a ver en qué dirección se había ido la bola de fuego, así que nos armamos con palos, piedras, carabinas y nos fuimos a seguirla. Salimos del pueblo y caminamos por 2 horas. Ya casi llegábamos al siguiente poblado cuando nos encontramos con una casa. Llamamos a la puerta y salió un señor. El vecino que iba hasta el frente le preguntó si estaba su esposa. El señor, bastante confundido, le respondió que no sabía dónde estaba. El vecino le comentó que estábamos siguiendo a una bruja y que el rastro nos había llevado hasta su casa. El señor de inmediato defendió a su esposa y nos dijo que de seguro nos estábamos confundiendo. Entonces el vecino le volvió a preguntar que dónde estaba su esposa. Eso dejó pensando al señor. Otro vecino que estaba entre la multitud le preguntó si no había notado nada extraño con su esposa. Luego de pensarlo durante un momento, mencionó que esa era la primera ocasión que él se levantaba en la noche y no encontraba a su esposa, pero que sus hijos ya le habían comentado en varias ocasiones que habían visto que ella salía por las noches y que siempre llevaba una olla grande. Le preguntaron al señor si nos permitía revisar los alrededores de su casa. Él como que quiso negarse, pero se dio cuenta que nosotros éramos demasiados y que lo mejor era ceder por las buenas, así que nos dejó revisar el terreno. No pasó mucho tiempo cuando alguien encontró una olla grande. Al momento que la abrimos, encontramos 2 piernas. Cuando el señor de la casa fue a ver, pudo confirmar que eran las piernas de su esposa. Ya no podía negar que su mujer era una bruja, porque todo el mundo sabía que las brujas, para poder transformarse en bolas de fuego, tenían que quitarse las piernas. Le advertimos al señor que tenía que hacer algo al respecto, que si su esposa volvía a acercarse a nuestro pueblo, le quitaríamos la vida a sus hijos delante de él. Tal vez no fue la mejor forma de solucionar la situación, pero teníamos que dejarle en claro que no queríamos que la bruja de su mujer intentara de nuevo robarse a un bebé de nuestro pueblo. Después de esa noche, nunca más volvimos a ver una bola de fuego volar cerca de nuestros hogares. Fue muy difícil poder reponernos de las pérdidas de las cosechas por culpa de los incendios, pero apoyándonos entre todos, al final logramos salir adelante. Brujería demoníaca. Saludos para todos. Primero me presento.
Mi nombre es Juan. Lo que quiero compartir me sucedió cuando tenía poco tiempo de haberme juntado con la que hoy en día es mi esposa. De esto ya han pasado por lo menos 6 años, y todo comenzó cuando me percaté que algo extraño estaba sucediendo en mi casa. Claudia, mi mujer, en aquel entonces, todavía se encontraba cursando en la preparatoria. Era un Cebetis. Le faltaban pocas semanas para concluir, lo cual era excelente porque ya tenía 3 meses de embarazo. Ese fue el motivo por el cual nos habíamos juntado. Lo primero fue que empecé a escuchar varios ruidos extraños por las noches. Primero fueron pasos, luego a una persona toser. Eran pequeñas cosas, como si alguien estuviera caminando por la casa. Eso ocurría cuando Claudia estaba durmiendo. Yo siempre he tenido el sueño ligero, por eso me percaté de los ruidos inicialmente y ella no. Al principio, tratando de mantener la mente fría en todo momento, supuse que era mi imaginación, pero después de varios días de eso comencé a sospechar que algo no estaba bien. Otra cosa que también noté fue que las luces se apagaban y se encendían solas, y que los objetos se movían del lugar sin explicación. Pero todo eso lo podía tolerar con una facilidad moderada. Yo solo volvía a dormir y ya. Pero la situación empeoró cuando empecé a tener sueños extraños que me dejaban una mala sensación en el cuerpo cuando despertaba para ir a trabajar. Hubo algo que se repetía en mis sueños. Era una mujer mayor con un sombrero de copa y un abrigo largo. Dentro de los sueños, yo intentaba verle el rostro a la misteriosa mujer, pero por alguna razón no lo lograba. Siempre pasaba algo que evitaba que yo pudiera verle el rostro. Debido a la recurrente aparición de esa misma mujer, decidí buscar en internet si aquello tenía algún tipo de significado. Lo que encontré en Google fue que si en un sueño aparecía una mujer de edad avanzada con un sombrero de cualquier estilo y un abrigo largo, podría simbolizar que una persona que sabía mucho sobre mí estaba muy al pendiente de lo que yo hacía. Se hacía mucho hincapié en que la naturaleza del sueño tenía una connotación bastante negativa, pero yo no entendía qué de malo pudiera tener que una persona estuviera al pendiente de mí. El tiempo siguió pasando, se fueron las semanas, corrieron los meses y nacieron mis hijos. Tuvimos gemelos, gracias a Dios nacieron bastante sanos. Para ese momento, los ruidos que estaba escuchando se habían mantenido, y mis pesadillas también. Yo consideraba que ya era suficiente bueno que la situación no se hubiera puesto peor. Cuando mis hijos tenían entre 7 y 8 meses, tuvimos que llevarlos con el pediatra, porque se despertaban llorando todas las madrugadas. El doctor les hizo la valoración correspondiente y determinó que no había nada malo en ellos, que posiblemente estaban teniendo pesadillas. Yo jamás había escuchado que los bebés de meses pudieran tener pesadillas. El pediatra me explicó que, aunque era muy poco probable, existía la posibilidad de que las pesadillas las estuviera ocasionando el mismo desarrollo, que tal vez a mis hijos les generaba ansiedad sentir que su cuerpo crecía. También me comentó que pudiera ser que mis hijos hubieran visto a alguien que les generó miedo, y como no sabían procesarlo, se les reflejaba en pesadillas. Después de ir con el pediatra, empecé a sentirme cada vez más nervioso y ansioso, porque las pesadillas que estaban teniendo mis hijos no cesaban. Mis suegros estaban enterados de la situación. Ellos nos comentaron que fuéramos con un sacerdote para pedirle que nos diera alguna oración que ayudara a que los bebés pudieran dormir. Tomamos la decisión de hacerle caso a mis suegros. Un jueves por la tarde fuimos a la iglesia de la colonia para platicarle nuestra situación al sacerdote. Hablamos con él en la oficina de la iglesia. El padre nos dijo que, como tal, no existía ningún rezo que fuera específico para evitar pesadillas, pero había una oración para protegerse contra el mal y las influencias negativas. Se trataba de la oración a San Miguel Arcángel, el defensor y protector del pueblo de Dios. Abrió un cajón y mientras buscaba un papel que tuviera la oración impresa, nos dio algunas indicaciones para que el rezo tuviera el efecto esperado.
La oración se debía recitar antes de dormir a los bebés. Nos hizo énfasis en que el poder de la oración se basaba en la fe y la confianza en la ayuda divina. De nada serviría rezar sin fe y sin devoción. Nos entregó la oración impresa en un papel. Nos dijo que debíamos cambiarle para personalizarla para nuestros hijos. Le dimos las gracias y nos fuimos. Cuando llegó la hora de acostar a los bebés para que se quedaran dormidos, nos pusimos a rezar la oración que nos había dado el sacerdote. Decía algo así como: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes, tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder divino, arroja al infierno a cualquier espíritu maligno que esté cerca de mis hijos, a cualquier espíritu maligno que esté cerca de mis hijos. Amén. Las primeras noches que estuvimos rezando esa oración, nuestros bebés pudieron dormir tranquilamente. Sin embargo, no habían pasado ni 2 semanas cuando volvieron a tener pesadillas. Volvimos con el sacerdote para contarle que la oración ya no estaba surtiendo efecto, y también para pedirle que nos hiciera el favor de ir a bendecir la casa. El lugar en el que estábamos viviendo era rentado, por lo tanto no sabíamos si antes lo habían bendecido. El sacerdote aceptó, pero tenía la agenda ocupada, así que iría el viernes. Era lunes. Aunque quisimos, no pudimos esperarnos el plazo que nos había dado el sacerdote, porque el miércoles la casa se volvió un caos. Las luces y todos los aparatos eléctricos estaban como locos. El radio se cambiaba solo de estación, la licuadora encendía y se apagaba, el taladro hacía ruido, el tapete musical de los bebés estaba tocando melodías distorsionadas. Un caos total. Nos vimos en la muy penosa necesidad de salir corriendo de la casa, subir al auto e ir por el sacerdote. A pesar de que ya pasaban de las 10 de la noche, aceptó ir con nosotros para intentar ayudar. En cuanto el sacerdote entró a la casa, se puso a recitar oraciones y bendiciones. Mientras tanto, con la mano izquierda sostenía la Biblia y con la otra mano iba sosteniendo el incienso. Claudia y los gemelos se habían quedado fuera de la casa en el auto. No quería que las cosas se fueran a complicar y que quedaran en medio del desastre. Las manifestaciones dentro de la casa se mantenían a pesar de los esfuerzos del sacerdote. Además, me di cuenta que él estaba algo asustado. Finalmente, dijo que los dos teníamos que salir de la casa. Cuando estuvimos fuera, me dijo que había sentido algo bastante extraño en la casa, algo que nunca antes había experimentado. Dijo que sentía una fuerte presencia allí, pero que no podía hacer nada para detenerla porque ya estaba muy por fuera de su conocimiento. Me explicó que pensaba que había una entidad muy antigua en la casa. Me sugirió que podría ser necesario buscar ayuda de un exorcista, alguien con experiencia en lidiar con este tipo de situaciones. Al igual que todo el mundo, yo había oído hablar de exorcismos antes, pero nunca había considerado la posibilidad de que fuera a pasarle a mi familia. Le pregunté al sacerdote cómo podríamos encontrar a un exorcista, y él, muy amable, me dijo que tenía algunos contactos en la iglesia y que haría algunas llamadas para intentar ayudarnos. Le agradecí y lo llevé de regreso a la iglesia. Cabe aclarar que esa conversación la mantuvimos solo él y yo. Claudia no supo lo que hablé con el sacerdote. Me vi obligado a tener que mentirle. Le inventé que el sacerdote había dicho que los rezos surtirían efecto hasta dentro de unos días. Solo así la convencí de irnos a quedar con sus papás. Gracias a Dios, esa semana era el cumpleaños de mi abuelo paterno, y cada que él cumplía años, toda la familia nos íbamos al rancho que el abuelo tenía en Veracruz. Allá, algunos nos quedábamos desde el viernes hasta el lunes, y otros solo iban un día o 2. Aún estando en el rancho del abuelo, yo no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con el sacerdote. Yo debía encontrar la forma de solucionar el problema antes del lunes, porque ya no tendría excusas para mantener a mi familia lejos de casa. Tuve una idea.
Recordé que conocía a alguien que tal vez podría ayudarme, o por lo menos podría conocer a alguien que me ayudara. Fingí que se había presentado una emergencia en el trabajo, y el sábado a mediodía regresé a la ciudad. Claudia y los niños se quedaron allá en el rancho. No tuvo ningún problema porque afortunadamente siempre se llevó bien con mi familia. Además, todos adoraban a mis hijos porque eran los primeros nietos. En cuanto estuve de vuelta en la ciudad, fui a visitar a un viejo compañero que tenía cuando estaba en la secundaria. A él le habíamos puesto el apodo de El Diablo, porque siempre llevaba collares y anillos raros. Además, durante los recesos, en vez de salir al patio, se quedaba en el salón a leer libros cuyas portadas siempre tenían símbolos extraños, y por eso todos los compañeros pensábamos que era satánico. Ese fue el motivo por el cual acudí a buscarlo, porque sinceramente tenía la esperanza de que él supiera qué hacer. Afortunadamente así fue. Me dio el contacto de un brujo, aunque me advirtió que todos los métodos del brujo podían ser poco ortodoxos, pero que era la mejor opción que teníamos en ese momento. Me puse en contacto con el brujo. Acordamos una cita para la noche siguiente. Tuve que llamar a Claudia para decirle que me sería imposible regresarme, que ella se iba a tener que quedar allá hasta que todos volvieran a la ciudad. También hablé con una de mis hermanas para que me hiciera el favor de estar al pendiente de ella y de los bebés. Esa noche dormí en el auto. La noche siguiente me vi con el brujo ahí en la casa. Cuando llegó, llevaba consigo una bolsa transparente llena de hierbas y objetos extraños. Me explicó que necesitaba realizar un ritual para expulsar a la entidad de mi casa, y me pidió que lo ayudara en el proceso. Yo ni siquiera le había contado nada. Le pregunté cómo sabía que había una entidad en la casa. El brujo me contó que él se dedicaba única y exclusivamente a enfrentar entidades demoníacas y de naturalezas bastante bajas y oscuras. Por lo tanto, si alguien me había pasado su contacto, era porque yo tenía un problema con algún demonio. Durante el ritual, el brujo encendió velas y quemó algunas hierbas, mientras recitaba palabras en un idioma o dialecto que para mí era desconocido. De repente sentí una energía extraña. Creo que la mejor manera de describirlo era como si algo estuviera moviéndose a mi alrededor. De repente, escuché un fuerte ruido, como cuando un cajón se cierra con mucha fuerza. En ese momento, la habitación se llenó de humo. Yo no podía ver nada, ni siquiera podía ver al brujo. Cuando el humo se disipó, vi que el brujo había caído al suelo y estaba inconsciente. Me quise acercar a él, pero en eso, de la esquina que estaba detrás del brujo, emergió un hombre alto con sombrero de copa y un abrigo verde largo. Me miró con una sonrisa diabólica. Ahí me di cuenta que estaba cara a cara con la entidad que estaba aterrorizando mi casa. Por alguna razón, reventó el foco que estaba justo arriba de nosotros. Un pedazo de vidrio caliente cayó y me quemó la muñeca. Cuando sentí el pedazo de vidrio, volteé rápido y con la otra mano me lo sacudí. Cuando regresé la mirada al frente, el hombre ya no estaba y el brujo se estaba poniendo de pie. Cuando se pudo recomponer, me pidió que le mostrara la muñeca. No sé cómo supo que me había quemado con un pedazo de vidrio. Luego de revisar la marca que me había quedado, me explicó que la entidad era muy poderosa, que se trataba de un demonio tan antiguo que su nombre ni siquiera era conocido por las culturas más antiguas del Medio Oriente, que en 2 ocasiones había enfrentado a ese demonio. Por eso podía identificarlo, porque siempre dejaba la misma marca en sus víctimas. Y aunque conocer el nombre del demonio es esencial para enviarlo de vuelta al infierno, él había encontrado una manera de hacer que el demonio se fuera a otro lugar. De la bolsa donde traía las hierbas, sacó un libro que ya ni siquiera tenía tapa. Era tan viejo que las páginas estaban amarillentas. El brujo empezó a hojear el libro durante unos momentos hasta que encontró lo que estaba buscando.
Me explicó que la entidad en mi casa era un demonio que había sido invocado por una bruja, que las intenciones del trabajo, más allá de hacernos pasar malos ratos, era que la entidad demoníaca se estuviera alimentando de nuestra energía para que pudiera fortalecerse lo suficiente como para poder matarme a mí, a mi mujer y a mis bebés. Me comentó que las hierbas y las demás cosas que llevaba en la bolsa no eran suficientes para poder realizar el ritual correctamente, que yo necesitaba ir a comprar epazote y me pidió que no me tardara mucho. Decidí confiar en que estaba bien dejar al brujo dentro de mi casa y me fui rápido al supermercado más cercano a conseguir el epazote. Cuando regresé, el brujo estaba fuera de la casa y me dijo que ya estaba hecho. Yo me quedé un poco descolocado. No entendía cómo lo había hecho sin el epazote. Se lo pregunté y me respondió que él necesitaba estar solo para realizar el ritual. Por eso me había mandado por el epazote. Yo le pregunté si estaba completamente seguro de que el demonio ya no estaba en la casa. Él solo movió la cabeza. Me sentía aliviado y agradecido por la ayuda que me había brindado. Me comentó que la bruja no había actuado sola, que una persona le había pagado para que realizara el trabajo en contra de nuestra familia, porque una bruja no se iba a tomar la molestia de hacer una invocación tan compleja solo porque sí. Me recomendó que lo mejor era que no me pusiera a investigar quién había sido el responsable, que lo importante era que me había liberado del demonio. Una última cosa que me dijo fue que las invocaciones de demonios no eran tan simples, que hacía falta un catalizador infernal, y esto solo era un altar especial, y ese altar tendría que estar relativamente cerca de la casa. Me recomendó que lo buscara y que lo quemara en cuanto lo encontrara, esto para evitar que la casa quedara propensa a las malas vibras. Que el demonio ya no podía regresar, pero si no destruía el altar, podían entrar otras energías. Me dijo que para quemarlo simplemente tenía que rezar un Padre Nuestro. Le pagué al brujo por su invaluable ayuda y se fue. Esa noche que dormí en la casa, todo fue paz y tranquilidad. Al día siguiente, antes de que mi familia regresara del rancho del abuelo, me fui a un terreno baldío que estaba a unas 7 casas de distancia. Busqué por todas partes, pero no encontré nada que pareciera ser un altar. Estaba a punto de darme por vencido cuando noté algo extraño en el suelo. Había una pequeña mancha oscura que parecía haber sido cubierta con tierra recientemente. Empecé a escarbar el suelo con mis manos. Después de un momento encontré lo que estaba buscando, un pequeño altar hecho de piedra y rodeado de velas negras. Vacié una botella de alcohol de tapa roja sobre el altar y con mi encendedor le prendí fuego. Mientras ardía, recité una oración que ya no recuerdo, también un Padre Nuestro. El brujo me había sugerido que, para asegurarme de que el altar realmente quedara destruido, me quedara ahí hasta que el fuego se consumiera. Después de que el altar se convirtió en cenizas, tuve una sensación de alivio y paz. Sabía que finalmente estaba libre de la maldición y que mi familia y yo podríamos volver a tener una vida normal. Nunca supimos quién le había pagado a la bruja para que nos hiciera ese trabajo. Después de sobrevivir a eso y de destruir ese altar, desarrollé una obsesión con todo lo que tuviera que ver con las brujas. Quería estar preparado por si en alguna ocasión alguien volvía a pagarle a una bruja para querer destruir mi vida. Así que empecé a comprar libros para investigar. Literalmente, debajo de mi cama tengo cajas llenas de libros relacionados con brujas. Cuando se pregunten el por qué en pleno siglo XXI se sigue hablando de la existencia de brujas, sé, por todo lo que he leído, que se trata de entidades que llevan conviviendo con la humanidad desde hace miles de años.